presencia, solo en tu presencia, seguro estaré en tu presencia. Oh,
Veamos Apocalipsis en el capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Y este capítulo lo que evidencia es el momento del juicio que el Señor trae sobre todo ese imperio de la religión falsa sobre la tierra, y ejecuta juicios terribles sobre la tierra. Pero como declara esta gran multitud en el cielo, o sea, aquel pueblo que se dejó llevar por el Señor a su presencia, que se dejó transformar, que se dejó limpiar, vivificar, esa multitud está diciendo: Aleluya, salvación, gloria, honra y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Sus juicios son verdaderos y justos. Este pueblo es el pueblo que ya el Señor había levantado a su presencia, que ya se había llevado para estar con Él mientras ejecutaba sus juicios por esos 7 años en la tierra. Y ha sido tan terrible lo que ha sucedido en la tierra. Las 2/3 partes de la población mundial perecieron. Y fue una cosa aterradora. O sea, esta palabra de Apocalipsis 19 es después de todos esos juicios terribles. Pero esa multitud en el cielo, que de algún modo le ha permitido el Señor ser consciente de lo que ha acontecido en la tierra, declara que aleluya, salvación, honra, gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. No hay un solo reclamo en esa multitud. No hay un solo reclamo. No hay una sola traza de cuestionamiento al Señor, sino que está diciendo: todo es justo. Tus juicios son justos y verdaderos. No hay ningún reclamo. Todo lo que nosotros vamos a seguir viendo a nivel personal, familiar, congregacional, de la ciudad, de la nación y de las naciones de la tierra, las cosas complejas y difíciles que Dios permite,
y vaya a permitir. Cuando uno es consciente en la presencia del Señor, no va a tener ningún reclamo. Va a decir, Señor, esto es justo. Es justo. Pero los juicios vienen sobre corazones endurecidos, sobre vidas, familias que se endurecen, que rechazan la bondad, la gracia, la misericordia del Señor. Los juicios vienen sobre corazones, vidas, familias que han despreciado estos ruegos intensos, profundos del Señor, de volvernos a Él, de atender sus palabras, de ponerlas por obra. Y ese pueblo es un pueblo que está adorando al Señor en compañía de los 24 seres vivientes, de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes, y tienen una adoración a Dios, no tienen reclamos. Y dice, alabad en el verso 5, a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Los que le teméis. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y noten eso, y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. Pero dice ahí atrás, y los que le teméis, su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. O sea, ella no se vistió, a ella se le concedió esa gracia de ser vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Y aclara, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino, o sea, la vestidura de la esposa que se ha preparado, la vestidura de la esposa que se le ha concedido que se vista de lino fino, son las acciones justas de los santos. Es el lino fino que embellece esa novia, esa esposa que se ha preparado, son las acciones justas. Pero es que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿cuáles acciones justas? ¿De qué está hablando? Si no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. ¿Cuál es esa vestidura gloriosa? Esa vestidura sublime y bendita. Cristo el Señor. Cristo. Porque el único justo es Él. Y el único que nos llena de su justicia es Él. Como dice la palabra del Señor, que Él es nuestra justicia. Miremoslo allí. En 2 de Corintios. Capítulo 5. Verso 20.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, sus representantes, sus delegados en ese sentido, los que evidenciamos. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta otra versión dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, porque en la cruz del Calvario es como si él fuera el más grande pecador, porque cargó sobre Cristo todos los pecados de la humanidad, desde Adán hasta el último ser humano de la tierra. Lo trató como pecador para que en él, en Cristo, recibiéramos la justicia de Dios. En Cristo recibiéramos su vida intachable, su vida recta, su vida santa, su vida limpia. Y entonces las acciones justas de los santos no son las buenas obras que nosotros hacemos. Las acciones justas es todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es la obra del Señor en nuestras vidas, la obra del Señor embelleciendo nuestros corazones, la obra del Señor purificando y transformando completamente nuestras vidas. Pero si usted aspira a ser parte de esa multitud, su esposa se ha preparado, dice allí, y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que se le ha concedido que se vista de ese lino fino. Y ese lino fino es una vida de integridad, es una vida de perfección, es una vida de justicia. Pero usted no puede engañarse a sí mismo, pensando que usted será parte de esa multitud, cuando su vida es un desastre, cuando su manera de vivir, de ser y de actuar es un desastre en la tierra. Cuando usted mira a Cristo y ve su vida, usted está en oposición a Cristo. ¿Cómo aspirar y esperar ser parte de esa multitud que está declarando amén, la salvación, la gloria y el poder sean dadas a nuestro Dios? ¿Cómo esperar ser parte de esa multitud cuando el corazón está en tanta ausencia de Dios? Tenemos que ser coherentes. Si usted vive aquí como un habitante del infierno, ¿cómo espera ser un habitante del cielo al morirse? Tiene que ser coherente. Si su manera de vivir aquí evidencia que usted es un habitante del infierno, por su amargura, su resentimiento, su soberbia, su ira, sus críticas, sus juicios, sus vicios, sus fornicaciones. ¿Cómo espera usted ser un habitante del cielo? Si nosotros queremos vivir en el cielo por la eternidad, desde ahora debemos ser habitantes del cielo. Desde ahora. Desde ahora debemos prepararnos. Su esposa se ha preparado. Y a esa esposa se le ha concedido. Es un regalo, es una gracia, es una bondad inmerecida.
Pero como hay un pueblo tan adormecido que se dice pueblo de Dios, entonces el Señor ha tenido que permitir tantas situaciones como las que está permitiendo justo ahora en la gran mayoría de personas aquí. Y no solo aquí, sino en la iglesia del Señor en toda la tierra. Ha tenido el Señor que probarnos para que seamos conscientes de todas las cosas que hay en el corazón. Ha tenido que evidenciar lo que teníamos oculto, como hemos venido estudiando, y te afligió y te hizo tener hambre para saber lo que había en tu corazón, para saber si ibas o no a obedecer al Señor. Y en este tiempo de prueba, la gran mayoría del pueblo del Señor está siendo probado y reprobado. Ha salido probado y reprobado. No ha aprobado la prueba. Porque tantas situaciones que Dios está permitiendo complejas están evidenciando cosas del corazón. Y está evidenciando que este no es un pueblo que se ha preparado y que se está preparando. Porque empezamos a quejarnos, empezamos a culpar a otros, empezamos a amargarnos contra otros, a recriminar a otros y a justificar nuestros errores en los errores de otros. Y ese es el diagnóstico. Obvio que en medio de estas pruebas hay un pequeñísimo remanente que el Señor ha aprobado y se considera de parte del Señor aprobado. Porque humilló su corazón, porque se rindió delante de Él y en esa actitud enmudeció en su presencia. Guardó silencio delante del Señor y esperó que el Señor obrara. Suplicó misericordia por su vida y lo está haciendo. Pero si usted es una persona que está siendo probada en este tiempo, mire todo lo que está saliendo de su corazón. Mire sus actitudes, mire sus reacciones, mire lo que está haciendo con su vida. Mire eso. No para que se quede ahí, autocontemplándose y autocondenándose y autoflagelándose, no. Mire todo eso para que sienta una profunda necesidad de acercarse al Señor. Padre, yo no sabía que yo tenía todo esto en mi corazón, pero aquí vengo, Padre, esto está saliendo de mí. Ten misericordia, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Señor, por favor, piedad. Y hemos insistido en los últimos días de la necesidad vital de orar permanentemente, de orar buscando al Señor con intensidad, con firmeza, con decisión. Mire su propia vida y considere si ha atendido o no el consejo, si ha escuchado o no el consejo del Señor. Este es un tiempo donde de aquí en lo que nos reste de vida, usted debe ser una persona de oración. Debe serlo. De estar en la presencia del Señor. De disfrutar del Señor en secreto. Pero si usted hoy no es una persona de oración, con las aflicciones que está pasando, dígame entonces, ¿qué más tiene que hacer el Señor? ¿Qué más tiene que hacer Él? Y hay algo que usted debe conocer del carácter de Dios. Y es que cuando Él aflige a una persona, una vida, una familia,
una ciudad, un pueblo. Él va afligiendo y va soltando aflicciones pequeñas y espera la reacción. Da como una tregua, esperando qué va a pasar con el corazón. Si esa aflicción no logra el propósito con el que Dios la trae, que es que me acerque a Él, a una búsqueda profunda de su rostro, entonces viene una aflicción más fuerte que la anterior. Y en medio de esa otra aflicción más fuerte, ¿qué espera? Nuevamente que mi corazón se ceda y me concede una tregua otra vez. Y si ante esa siguiente, que fue más fuerte, no reacciono, viene una más fuerte. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo grave de todo esto? Que en esos tiempos de tregua, de descanso que el Señor nos ofrece, uno siente que todo está bien, que todo está tranquilo, que el problema ya se acabó. Y eso es fatal. Eso es fatal. Entrar a una zona de comodidad, de tranquilidad, espiritualmente hablando, de que no, ya el peligro pasó, ya todo está tranquilo. Es fatal, porque lo siguiente del Señor va a ser mucho más fuerte. Y me preocupa grandemente la actitud de nosotros como pueblo de Dios, primeramente, del pueblo de Dios en la ciudad y del pueblo de Dios en esta nación. Pero hablemos de nosotros y del pueblo de Dios aquí. Porque Dios ha venido trayendo aflicciones en la ciudad. Ha afligido la ciudad. Entonces la aflige, suelta una gran aflicción en un momento. ¡Prum! Y luego el caos, las situaciones, y un tiempo de paz. Esperando que esa aflicción nos haga reaccionar como pueblo, como familias, como ciudad. Pero no. Entonces, luego el Señor, otra. ¿Y qué es lo que me preocupa? Que en este tiempo todo está en una relativa calma. Y usted piensa que todo está tranquilo. No es así. Dios está probando el corazón. Y si usted siente que todo está bien, que aquí no va a pasar nada, que todo está fantástico, que mire que ya todo ha pasado, porque vea que todo está bien, que todo está tranquilo. Y esa es su actitud. Usted provoca más indignación en el corazón del Señor. Porque nos concede este tiempo. Es para el arrepentimiento verdadero. Nos concede este tiempo, es para una búsqueda decidida de su presencia, de su rostro. Pero ni la ciudad reacciona, ni el pueblo de Dios tampoco. La ciudad siente que todo está bien, que todo está tranquilo. Y eso mismo se contagia al pueblo de Dios, que no tiene discernimiento en el Espíritu y que no entiende el carácter del Señor, que no entiende qué es lo que Él está haciendo en este tiempo, que no entiende que es un tiempo que nos concede de gracia inmerecida para que lo busquemos y para que digamos: sí, Padre, estamos entendiendo tus caminos. Nos estás llamando a volvernos a ti de corazón. Y aquí estamos rendidos, humillados ante tu presencia. Aquí estamos, Señor, deseando más de ti, Padre, más de ti. Porque tus juicios son justos y verdaderos. Pero si usted está en la tranquilidad de no pasa nada, todo está bien, todo está fantástico, y su vida es
un desastre espiritual. Usted no tiene intimidad profunda con el Señor, no lo está escuchando, no lo está percibiendo, no está disfrutando intensamente de ese amor y siente que todo está bien. Lo que va a venir para usted es más fuerte todavía. Si le dolió la espalda y se lamentó por cargar agua hace un año casi ya, y se lamentó y dice, ay no, pero eso ya pasó ya no tenemos problema con agua ya. Y desde esa vez me quedó como una molestia ahí, que a veces me duele. Todas esas canecas que me tocó cargar, porque el agua sí que pesa. Y se le olvidó, y ya está tranquilo, tranquila. Y su vida no tomó el camino de humillación, de rendición, de estar maravillado del Señor. Entonces, como no entendimos como ciudad, entonces Dios empezó a hacerlo individualmente. Pero ¿qué me preocupa? Que ni siquiera así hay un pueblo de verdad humillado delante del Señor. Ahora hay un trato personal. Mucha enfermedad, mucha aflicción familiar, aflicción con los hijos, aflicción en el trabajo. Muchas cosas complejas. Pero eso tampoco está haciendo reaccionar a las personas. Y eso es muy grave. ¿Sabe? Eso es muy grave. Muy grave. Porque lo que está diciendo esa persona es, dame más duro. Dame más duro. Porque no he querido quebrantar mi corazón delante de ti. Dame más duro. Y eso es preocupante en extremo. Porque debes volverte ahora. Y si tu vida está tranquila y está en paz, debes en una búsqueda profunda de tu corazón al Señor. Ahí debes estar. Tampoco quiero que tengas miedo de decir, ¿y entonces a mí qué me irá a pasar? No. Porque Dios está trayendo el trato necesario y específico. El tratamiento específico a cada persona. Lo que cada persona específicamente necesita, le está viniendo. Pero hay cosas que se entienden por revelación en el Espíritu. Y hay otras que se entienden en el quebrantamiento y el dolor. ¿Por qué si yo me puedo humillar y decirle, Padre, háblame, instrúyeme, enséñame, Señor, y rendir mi corazón en humillación delante de Él? Ahora, ¿por qué esperar a que esté hecho polvo para entender cosas que no quise entender? ¿Por qué? Por eso dice el profeta Isaías, el Señor a través de él, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Por qué quieres que te dé más duro? ¿Por qué? Dímelo. ¿Por qué eres masoquista? ¿Por qué te gusta que te trate duro? ¿Por qué? Dímelo, ¿por qué? Si a mí me duele tenerte que afligir, si me duele tenerte que permitir situaciones complejas, ¿por qué si esperas estar conmigo por la eternidad? ¿Por qué tu vida es como si fueras un habitante del infierno? Mira tu vida. Mira la manera en la que te comportas como esposo, como esposa, como padre, como madre. Mira cómo te comportas como jefe, como empleado, como hijo, como hija, como hermano. Mira eso. Dime que eso es de uno, de una que va a estar conmigo por la eternidad. Mira tu vida. Efesios 5:1 declara: sed imitadores de Dios como hijos amados. Dios
nos ha llamado a imitarlo a Él. Pero imitarlo no es que yo me voy a esforzar para hacer cosas. Para imitarlo yo debo conocerlo. Yo debo saber qué hace Él, qué dice Él, cómo se comporta, cómo actúa el Señor, cómo reacciona frente a situaciones determinadas. Y Él está diciendo, así como me has visto a mí, hazlo tú. Así como me viste reaccionar en esta situación, hazlo tú. Así como yo te he hablado en esto particular, habla tú. Así como me has visto actuar en esto puntual, actúa de la misma manera. Eso es ser imitadores de Dios como hijos amados. Para ser imitador del Señor. Esta palabra pareciera como, oye, ¿y por qué? ¿Cómo que imitadores? Pero este es un destino glorioso. Yo no lo había entendido. Ser imitadores de Dios como hijos amados es estar tan unidos a Él, tan conscientes de Él, que en la medida en que yo lo voy mirando a Él, termino viviendo como Él vive. Termino haciendo lo que Él hace. Así que para ser imitadores se necesita intimidad, comunión, unidad, para poder ver lo que Él hace, oír lo que Él dice, hacer todo cuanto Él hace. Pero son hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Para poderlo imitar, Él tiene que ser mi Padre. Y la figura es un niño que quiere hacer todo lo que su papito hace. Porque dice como hijos amados. Entonces el papito hace esto y el hijito quiere hacer lo mismo. El papito se sienta de una manera, el hijito lo quiere hacer de la misma forma. ¿Por qué es así? Porque el hijo está observando permanentemente a su padre, permanentemente. Lo está mirando permanentemente. Y esa es la manera en la que la iglesia se puede preparar. Porque a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino es las acciones justas de los santos. Una vida de total integridad, pero porque está mirando al Señor. Y mientras yo lo voy mirando, mi vida va siendo transformada. Mientras yo lo voy mirando, mi vida va siendo renovada hasta el conocimiento pleno. Voy recibiendo su justicia, pero porque lo estoy mirando a Él. Todas las cosas que ahora se están evidenciando de nosotros, no es para que nos quedemos en la autocontemplación de la miseria que sale de nuestro corazón. Esa miseria, esa maldad que sale del corazón, me tiene que llevar a mirarlo a Él y a decir, mira todo esto. Porque si me quedo mirándome a mí, en mi condición de pecador, me lleno de desánimo, de culpabilidad, de vergüenza. Pero si lo miro a Él, los que miraron a Él fueron alumbrados, fueron iluminados. Mirarlo a Él. Entonces, en este tiempo que la iglesia está siendo preparada, usted debe entender el camino del Señor, los caminos del Señor.
y entender cómo hace el Señor y por qué me aflige y me permite un tiempo, o por qué en ocasiones me permitió una y otra y otra y otra situación al tiempo. Si eso aconteció, es porque venía demasiado endurecido, endurecida. Venía demasiado despistado del camino de Dios. Estaba totalmente perdido, descarriado, extraviado del propósito de Dios. ¿Sí? Entonces el Señor dice: hijo, si no te acorralo, no me buscas. Y por eso hay personas que en estos días, pero mire, me pasó esto y también me pasó esto y me pasó esto otro y me pasó aquello demás. Sí, era una situación de mucho conformismo espiritual. Entonces el Señor tuvo que decirte: tengo que poner un cerco de espinos, porque si no te vas a perder. De tal manera que si te acercas aquí te duele, y si te acercas allí te duele, y si te acercas aquí te duele. Para que solamente te quede mirarme a mí. Mirarme, contemplar mi hermosura. Porque esa hermosura que tú contemplas en mí es la que yo quiero plasmar en ti. La hermosura que tú contemplas en mí es la que yo quiero plasmar en ti. Esas son las acciones justas de los santos. Dios quiere que tú lo reflejes a Él. Que tú lo manifiestes a Él. Que manifiestes el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no va a renunciar a ese propósito. Mientras tengamos vida, el Señor nos apuntará toda su batería a que ese propósito se cumpla. Quiero ver a mi hijo en tu vida. Y si te tengo que desbaratar y volverte a hacer, lo hago. Aunque en el proceso sufras, llores, te lamentes. Pero es que yo te amo tanto. Y yo quiero que tú me ames. Y yo quiero que tú me complazcas. Y solo cuando yo vea a mi hijo en ti, estaré totalmente complacido. Pero confía, confía. Si hemos hablado de que usted cuando va a una cirugía, usted deposita su confianza ahí en los cirujanos y las cosas que hemos hablado. Que una falla humana puede decir: no, todo estaba bien, pero mira, se murió. Esto era una cirugía tonta. Yo hago de estas cirugías 6 o 7 al día. Y vea, y aquí colgó la maleta ya. No sabemos qué pasó, pero se murió. Y si uno deposita su confianza ahí, se tiene que poner ahí. ¿Por qué no confiar en esas manos dulces y delicadas del precioso y sublime alfarero? ¿Por qué estar desconfiados? ¿Por qué pensar o sentir que al Señor se le fue la mano? ¿O que se le está yendo la mano? Todo un tratamiento es el específico. Y por más terrible que te parezca, es lo mínimo que Dios, a ti te parece lo máximo, pero en realidad es lo mínimo. Dice: no, ¿qué tal que yo en verdad te afligiera, hijo? ¿Qué tal? Si así estás que te revientas, ¿qué tal que en verdad yo te afligiera? ¿Es usted una persona que se está preparando? ¿Te está dejando preparar por el Señor? ¿Es usted consciente del tiempo que estamos viviendo? Que como nos advirtió el Señor meses atrás,
Algunos corazones el Señor los tomaba en su mano, los pulverizaba y hacía un nuevo corazón y lo ponía ahí. Pero a otros los tomaba el Señor, los ponía en el piso y con una maceta empezaba a darles. Y una vez estaba ahí pulverizado, tomaba eso, hacía un nuevo corazón y lo ponía ahí. Y hay gente que dice, ay, sí, yo soy el de la maceta. Y el Señor me tuvo que dar maceta. Y el Señor dice, no, solo apreté mi mano, hijo. Donde yo te dé maceta, me aborrecerías por el resto de tus días. Nos lo advirtió el Señor meses atrás, sí o no. Eso lo hemos preguntado varias veces, pero es que se nos olvida. Cuando vienen las pruebas y el Señor empieza a pulverizar el corazón, se nos olvida. Que, ay, Señor, claro, es que ya nos lo habías dicho. Claro, eso es lo que está pasando. Se me olvidó, Señor, perdón. Ya nos lo había dicho el Señor. Y ahora nos sorprende que el Señor lo esté haciendo. Y ve, tan raro. ¿Y por qué será este tiempo tan difícil, de tanta aflicción? Tan raro. ¿Raro? No, ya nos había dicho. Es que cuando el Señor habla, no está hablando por hablar, como usted habla muchas cosas necias y tontas y sin importancia. Usted piensa que cuando el Señor habla es lo mismo. No, no es lo mismo. Cuando Él habla, habla proféticamente y está declarando cosas que Él está dispuesto a hacer. Y por eso hay personas que les muestra en sueños cosas, les advierte cosas. ¿Para que sucedan? No, sino para que yo me aperciba y yo interceda y ore sobre esa situación y le suplique al Señor. Porque si el Señor quisiera hacer algo, pues lo hace de una y ya. ¿Por qué nos advierte? Para que nuestro corazón lo busque con intensidad y se prepare para ello. Para que nuestro corazón de verdad se rinda a su presencia. Pero cuántas veces, ay, sí, el Señor ya me lo había dicho. Me lo anunció y mira, está pasando exactamente como me lo dijo, como me lo mostró en el sueño. Si nos está hablando en sueños, si nos está hablando proféticamente, si nos está hablando al Espíritu, si nos está hablando por su palabra, usted debe prestar atención a lo que Dios le está diciendo. Eso es prepararse. Pero si usted oye la palabra y piensa que no pasó nada, y después el Señor empieza a trabajarle su corazón de piedra y se angustia por eso. Dice, oye, pero yo te lo dije, como no prestaste atención, como no te humillaste para recibir por revelación, como decía esta persona, entonces ahora entiendes por trituración. No quisiste entender por revelación, ahora por trituración. Pero a nadie le gusta ser triturado, a nadie. Y el Señor por eso nos advierte, nos anuncia, nos invita a que nos rindamos a Él, a que nos humillemos. Pero si no lo hacemos, entonces el Señor tiene bastante buena fuerza en su mano y su maceta es bien efectiva, bien efectiva. Para que Dios hiciera el tratamiento que hizo con Job, tan fuerte. Venía rogándole a Job. Pero Job no entendió. No atendió las súplicas que el Señor le hacía. No atendió el llamado que Dios le había hecho previo. Entonces el Señor dijo, hijo, maceta. ¿No te quisiste ceder a mí ante mis ruegos, ante mis mimos, mi cariño, mi amor? Entonces ahora, hijo, maceta. Y lo acompañó durante toda la maceteada. Lo acompañó. Y al final volvió y lo recogió. Y lo consoló, lo bendijo. Pero
Ya le había hablado el Señor. No quiso oír. No quiso atender. Entonces el Señor dijo, maceta. ¿Sí está claro eso? ¿Cuántos años le rogó el Señor al pueblo de Israel antes de decidir que muriera toda esa generación en el desierto? Les rogó antes de sacarlos y durante el primer tiempo en el desierto. Ahí les rogó. Se endurecieron, el Señor dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Me han despreciado, me han tentado ya 10 veces, no quiero más. Yo me puedo ceder ahora, voluntariamente, rendirme ahora, dejarme preparar, dejarme vestir de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque a su esposa se le ha concedido. La esposa del Señor no fornica. La esposa del Señor no adultera. La esposa del Señor no miente. La esposa del Señor no tiene soberbia. La esposa del Señor no tiene amargura, no tiene rencor. La esposa del Señor no está disipando su tiempo viviendo como necio, sino como sabia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué es vivir como necio? La Biblia dice en los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vivir como necio es vivir ignorando al Señor. Eso dice Efesios en el capítulo 5, veámoslo. Verso 15. Mirad pues con toda diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces dice, mirad, otro imperativo. En este capítulo 5 hay varios imperativos. Sed, en el verso 1, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Un imperativo. O sea, una orden que el Señor nos da, un mandato. Y dice, y andad, otro imperativo, como hijos de amor. Y aquí dice, mirad, pues, con diligencia como andéis. No como necios, sino como sabios. Esta otra versión dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Qué es vivir como un necio? Ignorar a Dios en esta situación. Ignoro a Dios en esto que se está presentando. Ignoro a Dios en este negocio. Ignoro a Dios en este trato con esta persona. Ignoro a Dios en esta respuesta altiva que voy a dar. Eso es vivir como necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo es tu caminar? ¿Cómo vives? Vivir como un necio es ignorar a Dios en tus pensamientos. Te deleitas ahí como hombre viendo viejas que son ajenas. Te deleitas viendo pornografía. Eso es vivir como necio. Mirad con toda diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y dice la Biblia en Proverbios en el capítulo 1, versos 7 y 9 y ahí en adelante. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El temor al Señor. Y allá en Apocalipsis 19 leímos. Y vosotros sus siervos los que, dice, y salió del trono 19:5 una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes, los que le teméis. Entonces, vivir como sabio es vivir teniendo temor al Señor, teniendo respeto por el Señor. Si usted espera vivir en el cielo,
debe vivir en el temor del Señor aquí en la tierra. Debe tener respeto por el Señor, respeto. Porque qué respeto siente por Dios un hombre que escucha hoy un mensaje como este y el viernes o sábado está en una cantina tomando trago o cerveza. ¿Qué respeto tiene por el Señor? Vive como un necio, ignorando al Señor. ¿Qué respeto tiene por el Señor? Un hombre que tiene un amante, que porque es que su esposa es muy fregona, que es que su esposa, que es que aquello, que es... ¿Por qué la gente se siente tan fascinada con un amante? Porque viven una relación de mentira. Porque los amantes no quieren pelear, quieren estar bien en ese momento. Así que ni él es como es en esa relación de amante, ni ella es como es. Porque viven el adulterio de la fantasía. Si ese hombre se fuera a vivir con esa mujer, en 2 meses están agarrados de las mechas. Porque él es como es y ella es como es. Y ese idilio, que era una mentira, que era un engaño, una hipocresía de ambos, no existe. Porque ahí como amantes, sencillamente viven el idilio, solamente para poder tener relaciones sexuales, eso es todo. Entonces, mientras que este considera que su esposa es una bruja, en cambio ve a esta princesa como me trata, que mi amor, que me hace masajes en los pies, que yo llego cansado, me tiene las pantuflas ahí calientes en la puerta. Es un engaño, es una mentira. No existe eso. Váyase a vivir de continuo allá con su amante a ver si eso sigue. Es un engaño. Pero ese hombre o esa mujer que tiene amantes vive como un necio de atar. Un necio, una necia. Ignora al Señor. Y ay, pero es que esa adrenalina, esas cosquillitas que yo siento. En cambio con mi esposa no. Ah, no, porque es que con ella hay que crecer, con ella hay que madurar, con ella hay que transitar un proceso donde mi carácter está siendo transformado y el de ella, donde hay que tener humildad, paciencia, donde ella ya tuvo hijos, su cuerpo no quedó como cuando la conoció. En cambio el amante no ha tenido hijos. Es un engaño, es una mentira. Una persona atada a la pornografía vive como un necio. Una persona atada a las redes sociales vive como una necia. Todo el tiempo ahí en el computador esperando que suene. Esperando las alertas. Ay, ¿quién me habrá escrito? Ay, volvió a sonar. Vive como un necio. Porque así como está tan pendiente del Face, del Messenger, del famoso Viber ahora, así como está tan pendiente, ay, ¿quién me escribió? Que le timbre la Black para empezar a escribir ahí. Vive como un necio, ignorando al Señor. Como una necia. Entonces dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Vivir sabiamente es vivir en la conciencia de la presencia de Dios permanentemente. Permanentemente. Una persona que vive como un necio se sienta a ver toda la basura que la televisión le ofrece. Toda la basura. Las películas, las telenovelas, los realities y todas esas cosas que cautivan a las personas. Aún las noticias, porque hay hombres adictos a las noticias. Desde las 6 de la mañana, o yo no sé a qué hora es que empiezan las noticias, está ahí pendiente las noticias. Y ahí le van manejando. Y esto lo tendremos en
Lo ampliaremos en nuestra emisión del mediodía. Ay, no, yo tengo que verme esa noticia. Y esto lo veremos en la emisión de las 7 de la noche. Entonces ahí lo manejan todo el día y no se da cuenta que está viviendo como un necio. ¿Es usted consciente de la presencia del Señor? ¿Se está preparando? ¿Está dejándose preparar por el Señor? No, y entonces uno ¿qué hace? A toda hora que orar y que la Biblia pues. Dios nos pide eso. ¿No será más bien estar en el deleite de la presencia del Señor en todo cuanto hacemos? Siendo consciente del Señor momento a momento. Y si usted va a disipar, no disipe perdiendo su tiempo. Que su descanso siga siendo el Señor. Hay gente que dice, ay no, hoy he estado muy espiritual, voy a hacer algo ahí como para quitarme como un poquito. Entonces me veo una película necia, me veo cualquier cosa necia. ¿Por qué quieres disipar? ¿Por qué quieres salir de la presencia del Señor? Hay personas que se sienten que no, esta semana he estado como muy metido con Dios, no voy a hacer algo a salir, porque nos salimos, nos hacemos, nos distraemos un poquito, estamos como muy espiritual. ¿Por qué quieres salir? ¿Por qué quieres subir? ¿Por qué? Yo no digo que hay cosas legítimas que tú quieras hacer, pero ¿por qué no las haces en presencia del Señor? Es de malo que tú vayas todas tus acciones, pero la presencia. Porque aquí arriba dice, verso 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas. ¿Qué son palabras deshonestas? Palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acciones de gracias. Entonces cuidado los jóvenes que quieren estar en el cielo con conversaciones necias, indecentes, chistes groseros de doble sentido. Quieren estar en el cielo y su ambiente es un ambiente del infierno. Porque las palabras indecentes, las conversaciones necias y los chistes groseros, ese es un ambiente del infierno. Usted tiene que ser cuidadoso de su vida. En los ambientes universitarios, en los ambientes de trabajo, hay mujeres que son todo el tiempo vulgares, hablando en doble sentido. Y usted como varón, no participe de eso. Dice aquí, en el verso 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Usted no esté celebrando ahí. No, es que a mí me da una risa todo esto es tan vulgar y a mí me da una risa todo lo que dice. No participe de eso. No se haga partícipe. Ese no es un ambiente. Eso es vivir como necio. No, pero es que si yo me retraigo, entonces se burlan, me la montan. ¿Qué importa? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Descuide eso. Así que cuidado los sanguíneos que todo el tiempo tienen el chiste en la boca. Cuidado. Conversaciones indecentes, palabras indecentes, conversaciones necias. Una conversación necia, si un necio es vivir en ausencia de Dios, una conversación necia es sencillamente una conversación en ausencia de Dios. Entonces, si usted está hablando y no está teniendo en cuenta a Dios para hablar, su conversación es
necia, necia. Las comadres que toman chis, tintico o té con galletitas delicadas para hablar de otras personas. Son conversaciones necias. Si usted no tiene nada bueno que decir de una persona, mejor no diga nada. Guarde silencio. Pero cuidado las comadres, que se llaman hablar mal de otros. No participe de esas obras infructuosas de las tinieblas. Repréndalas. Dile, no, la verdad no quiero hablar, no me gusta hablar de eso. Entonces cuidado. Mujeres que se reúnen a despotricar del esposo. Ay, es que el suyo tal cosa, y en cambio el mío tal cosa. Y es que cuidado. Reúnanse, pero para orar. Y no para contar en la oración las debilidades del otro. Señor, estoy orando con mi hermana y te pido, Padre, por mi esposo, porque es que mire que él se ponía a ver esa televisión, esas novelas, esa de el cartel de los sapos, Señor, y tal cosa y tal otra. No comadrea, pero en la oración habla maldades. Sea sabia para orar. Porque a las mujeres les gusta mucho hablar. Y en las muchas palabras, sin Dios, no falta el pecado, por supuesto. Entonces cuidado. Vamos a orar, Padre, haz que mi esposo sea un hombre lleno de fe del Espíritu Santo, que te escuche, que te ame. Señor, oramos por nuestros esposos y por las esposas de nuestras hermanas en la congregación y las de las mujeres en esta ciudad, en esta nación. Es distinto suplicar al Señor. Pero hay gente que en la oración va contando cosas. Señor, y mira que mi hijo, que tal cosa, que... Y la otra dice, ay, ¿cómo así? Yo no sabía eso. Sí, Padre, pero ayúdala. Y es disque oración. No, por favor, no nos engañemos. Todo cuanto hagamos, lo hacemos en la presencia del Dios santo y temible. Santo y temible. Aún para interceder, si usted está orando como necia, ¿de qué le sirve orar? Aunque usted termine y dice, sí, en el nombre de Jesús, amén. Necia, es una conversación necia. Porque no está orando conforme al Espíritu de Dios. No está orando conforme a lo que Dios desea. Por eso el Señor nos está invitando a prepararnos en su presencia. Por eso dice verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Que en ese respeto que cada mujer siente por Dios, se refleja en su papel de esposa. Tengo tanto respeto por el Señor, que en ese respeto voy a estar aquí, respetando la cabeza que yo elegí. Porque toda mujer casada eligió su cabeza, el varón que tiene. Aunque tenga por cabeza un monstruo, nadie la obligó. Usted lo va a respetar y va a humillarse delante del Dios Todopoderoso. Se va a humillar. Que ya su esposo se fue con otra, ya listo, ya. No se amargue, ya perdónelo ya y quédese sola para buscar a Dios. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Pero aquí lo interesante no es el matrimonio. Hay consejos profundos del Señor para el matrimonio, pero aquí lo importante es la revelación de la iglesia, y preste mucha atención a lo que vamos a seguir hablando. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
La iglesia que se está preparando, la que se le ha concedido que se vista de lino fino, es una iglesia que tiene como cabeza a Jesucristo. La cabeza de la iglesia es única y exclusivamente Jesucristo. Jesucristo. El hecho de que Dios delegue responsabilidad en sus colaboradores, ellos son solo parte del cuerpo, pero la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. No hay otra cabeza. Usted no tiene otra cabeza más que Jesucristo. Usted es miembro del cuerpo que tiene como cabeza a Jesucristo. Y tener como cabeza a Jesucristo es que de la cabeza sale toda la orden para el cuerpo. Para usted mover una mano, primero pasó la orden al cerebro. Para usted decir una palabra, primero la orden salió del cerebro, de la cabeza. Para usted hacer una fuerza, lo que sea, hacer un movimiento, el que sea, todo pasó por el cerebro, a una velocidad impresionante. Entonces, ¿qué implica tener a Cristo como cabeza? Que Él es el que me dice todo cuanto debo hacer. Todo, porque yo soy solo un miembro de su cuerpo. Y si yo no estoy conectado a la cabeza, ¿qué es lo que le pasa a una persona cuando tiene una hemiplegia o algo así? O se paraliza. Que esa función dejó de estar conectada. Esa parte ya no responde. Oye, mueve el brazo, no puede. ¿Qué pasó? Se desconectó. Entonces, cuando una persona está desconectada del cuerpo, de la cabeza, está en parálisis y entorpece el resto del cuerpo. Una persona con parálisis, obvio, sabe que lo que está paralizado le entorpece el resto. No puede caminar con libertad, no puede comer, no puede desplazarse, incluso hasta ni puede hablar con libertad. Entonces, toda persona que no está conectada a la cabeza se vuelve una parálisis en el cuerpo. Y por eso Dios quiere es un pueblo de gente conectada directamente a la cabeza. Un pueblo preparado. Y allá vimos que era un estruendo de una gran multitud. O sea que esa gran multitud es la manera de Dios decirte: hijo, hay lugar para ti. Hay lugar, yo tengo un lugar para ti. ¿Lo vas a aceptar o lo vas a despreciar? Hay un lugar, porque si hay una gran multitud, todos cabemos. Pero ¿estás aceptando ese lugar? Porque el marido es cabeza de la mujer. No, usted se tiene que sujetar porque ya aquí soy la cabeza. Muy difícil que una mujer se sujete a un varón que no tiene como cabeza a Cristo. Muy difícil. Tendría que ser Abigail, después de una trituración. Esas son las únicas que se sujetan a sus navales, aunque su naval sea un monstruo. Entonces usted como varón, ayude a su esposa en ese sentido. Sujétese a Cristo, usted como varón, para que su esposa no tenga problema en respetarlo a usted. Pero es que yo soy la cabeza. Y en esta casa no hay dos cabezas. Es que esto es un monstruo. Aquí hay dos cabezas. Yo soy cabeza, usted quiere ser cabeza. Entonces, ¿qué hacemos? Volemos una cabeza de las dos. Sí, la suya. Volemos esa. Sujétese a Cristo, para que su esposa no tenga reparo en eso. Sujétese a Cristo. Ahora, usted no tiene excusa, querida damita. Si su esposo no se sujeta a Cristo, usted no tiene excusa. Sea Abigail, humillada, respetando. Que si él es muy necio, Dios tiene tratamientos. De pronto le receta un tratamiento Job. Está la receta, hijo, toma. Vete con esta fórmula a tu casa, Job. U otra, si estamos más necios, la receta Nabucodonosor, 7 años como bestia comiendo hierba. Esa es tu receta. ¿No quieres?
O sea, si usted se sujeta al Señor, no hay problema. El Señor tiene un trato y tiene un recetario muy bueno. El Señor tiene fórmulas para cada persona. Entonces cada hombre va saliendo de la presencia del Señor con su propia fórmula. O sea, está la mía, Job. Está la mía, Nabucodonosor. Está la mía, el endemoniado de Gadara. Está la mía. ¿Lo hace el Señor, sí o no? Entonces usted no tenga problemas. Le estoy diciendo, usted no se excuse. No, que es que mi esposo es muy difícil. No importa, no importa. Usted no tiene excusa delante del Señor. Eso implica que usted va a orar más que el resto. Va a buscar al Señor más que el resto. Va a ayunar más que el resto. Porque dice, Padre, para esta aflicción que yo necesito, entonces mucha fuerza espiritual. Y solo en tu presencia la consigo. Y Dios ha ido haciendo cosas muy bellas en mujeres que tienen tipos necios por esposos. Cada día que ellas se dejan en la presencia del Señor, yo las veo más bellas, más humildes. Cuando yo las conocí eran monstruos. Y ahora el Señor poco a poco va quitando esas huellas de monstruosidad. A veces vuelve y le sale. Oye, no, ya no eres monstruo, acuérdate. Dios te está embelleciendo poco a poco. Y hay una obra muy bella que yo agradezco al Señor en muchas damitas aquí. No como yo quisiera, pero sí agradezco al Señor. Porque Dios quisiera que todas ustedes como mujeres reflejaran la verdadera iglesia del Señor. Al varón Dios le dio una hermosa dignidad de ser reflejo de Cristo sobre la tierra. Y la mujer tiene un bello y hermoso destino: reflejar la verdadera iglesia del Señor. De tal manera que cuando nosotros las miremos a ustedes como mujeres, digamos, así es la iglesia, la que el Señor está en breve a llevarse esta, así como esta dama, mira. Qué dulzura, qué suavidad, qué sabiduría, qué presencia de Dios, qué humildad. La belleza de esta mujer le brota de lo íntimo, del corazón. Un espíritu afable y apacible. Qué mujer tan hermosa esta. Ese es el deseo con las mujeres. Y el deseo cuando ustedes nos vean a nosotros. No, Señor, qué belleza. Cómo se ve a Cristo en este hombre. Cómo se ve el carácter de Jesucristo cada vez con más claridad, Señor. Antes era así como muy difuso, pero ahora se ve más claro y más claro y más claro, Señor. Se va revelando el carácter de Jesucristo. Ese es el destino de Dios para los hombres y las mujeres. Que toda mujer aquí refleje a la iglesia, la que se ha vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Y los varones reflejemos a nada menos que a su majestad, al Rey de Gloria, a Jesús Santísimo. Es una cosa que va más allá de todo entendimiento. Debemos caminar hacia allá. Como mujer, ese debe ser tu deseo. Señor, hazme una figura de tu verdadera iglesia en la tierra. De la iglesia que te vas a llevar. De esa iglesia que se ha vestido de lino fino. Y como varón tú debes decir, hazme un reflejo de Cristo sobre la tierra. No porque yo quiera orgullo y soberbia. No estamos hablando de eso. Si tiene el carácter de Cristo, jamás pensará así. Pero que cuando la gente se acerque a ti como varón, digan, es que en este hombre se ve la presencia de Dios, se ven las marcas del Señor, se ven las huellas del Señor ahí, cada vez más claro. ¿Se acuerdan las fotografías de antiguos? Que iban metiéndola en un revelador y la iban pasando y poquito a poco, y él iba mirando ahí en el cuarto oscuro, entonces poquito a poco iba saliendo y volvía otra vez y volvía, hasta que daba el punto, ¿sí o no? Es la idea, que poco a poco, en esos ácidos de revelación ahí, de prueba, de aflicción, nos metimos y no se ve nada, negativo, oscuro, otra vez, más clarito, te falta más, mamá, te falta,
todavía. Ahí el Señor en ese trato. Hasta que un día el Señor nos saque de ahí. Y diga, en ti yo tengo complacencia. Veo a mi hijo en ti. Veo las huellas de mi hijo en ti. Te veo a ti. Me veo en ti. Veo mi carácter en ti. Veo mi gloria en ti. Pero el Señor ahora está en ese proceso. Nos mete allá en los líquidos de revelación, ácidos. No, todavía eres un negro negativo ahí, para afuera, para abajo. Y que nos vaya sacando, pero que cada vez vamos luciendo más y más. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. La primera vez, oscuridad total, no se ve nada. Poquito a poco, somos transformados de gloria en gloria. Entonces dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cómo tiene que estar la iglesia del Señor, la esposa del Señor? Sujeta a Cristo. ¿En qué? En todo. En todo. En todo es en todo. La suma de tu palabra es verdad. Yo voy a partir de que soy el que está equivocado siempre. Y que Él es el que me va a decir la verdad siempre. No voy a empezar a acomodar la Biblia como a mí me parece. No, es que yo creo que el ayuno es del Antiguo Testamento. Porque Jesús ya ayunó, ¿para qué ayunamos nosotros? Yo creo que no hay que orar tanto porque el Señor ya oró. Yo creo que no hay que diezmar porque eso era del Antiguo Testamento. Eso es de allá. Yo creo que no hay que congregarse tanto porque ahora es el nuevo pacto y el Señor dijo que es cada uno. Entonces Dios no es Dios de contradicción. Nos está diciendo, yo te voy perfeccionando individualmente para que seas parte del colectivo de mi cuerpo. Porque tú en el cuerpo ocupas un lugar. Entonces nos vamos dejando transformar por el Señor en privado para que en lo público, en mi función en el cuerpo, yo manifieste a Cristo. Lo estén a sus maridos en todo. La iglesia del Señor, si tiene esposo y quiere estar con él participando de las bodas del Cordero, tiene que estar sujeta a su esposo. ¿En qué? En todo, en todo. Se dan cuenta que es un consejo para las esposas y los esposos, pero es la iglesia del Señor, la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amar a la iglesia? Y no haberse entregado, no era amor. El amor de Cristo por la iglesia se manifestó en su sacrificio. Como dice allá el verso 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que la expresión total del amor de Dios en Cristo por su pueblo es la cruz del Calvario. Porque ese es el sacrificio y ofrenda en olor fragante. Por eso era que en la antigüedad, cuando se quemaban los animales, el Señor cubría el pecado de esa persona. Porque no es que al Señor le guste el olor a la carne quemada. Todos esos sacrificios que subían como una ofrenda al Señor apuntaban era al sacrificio, a ofrenda y sacrificio en olor fragante, pero que exhalaba del cuerpo crucificado de Jesucristo. Ese fue el único que satisfizo todas las demandas de la justicia de Dios, y por eso el Señor nos puede perdonar.
Entonces por eso dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto para un hombre es imposible. Es sencillamente imposible. Se necesita es unidad con Cristo para poder amar. Si yo no estoy andando como hijo de amor, sed imitadores de Dios como hijos amados. Si yo no estoy disfrutando del amor de Dios en Cristo, ¿cómo voy a amar a mi esposa? Si es diferente a mí, piensa diferente a mí, siente diferente a mí, es mujer. Hay hombres que quieren que sus esposas sean una réplica de ellos, y eso es imposible. La mujer es mujer, no siente como él, no piensa como él, no actúa como él, ella es mujer, tiene una naturaleza distinta, femenina. Entonces hay hombres que dicen, y usted por eso se va a poner así, se va a preocupar, y por esa bobada usted está así. Oye, usa un poquito lo que tiene aquí arriba. Ella no es hombre. Su corazón es distinto como mujer al tuyo. No como pecadora es igual. Pero lo que ella siente, lo que le preocupa. Y usted por eso va a estar así. Para usted es una minucia. Para ella es una cosa grave. No se haga problema con eso. Ella piensa distinto, siente distinto. Ella no es otro varón, entienda eso. Sea usted un poquito más inteligente. Si ella ve las cosas de una manera y usted tiene la razón, ayúdela a ella a entender que está equivocada. Muéstrele. Y si ella no lo entiende, haga oración y pídale a Dios que le hable a ella. Pero no espere que ella piense como usted. Ella es una mujer. Y la Biblia dice que es vaso más frágil. O sea que hay cosas que a ella le impactan más que a usted. Y usted por esa minúscula cucaracha hace semejante aspaviento. Sea paciente. Póngale el pie y ya, y no haga problema. Pero para que usted viva así, usted tiene que estar andando como un hijo amado. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Usted como varón está recibiendo el amor inmerecido para poder amar. Ellas a veces son porfiadas, testarudas con cosas. Usted lo tiene claro, ella no, ayúdela. Pero para eso se necesita Cristo en su vida, en su corazón. Paciencia. Trátela a ella como el Señor lo trata a usted. Porque qué tal que el Señor lo tratara a usted, varón, como usted la trata a ella. ¿Sabe qué pasaría? Usted ya estaría en el infierno. Reproduzca el cariño de Dios que usted recibe diariamente hacia ella. Reproduzca eso. Por eso usted debe ser imitador de Dios como hijo amado. Como hijo amado, usted tiene que estar fascinado de su Padre, maravillado, gozoso de su Padre, feliz de tener un Padre como Él. Y de esa manera usted sí puede amar a su esposa. De lo contrario, esas son frases que quedan ahí en el papel. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por su iglesia. Cristo lo hizo por ella. Y al entregarse por ella, lo que hace es, verso 26, para santificarla. El lino fino en las acciones justas. ¿De los qué? Santos. De los santos. ¿Quién es el que hace a un vulgar pecador como usted y como yo santo? Jesucristo. Él se entregó a sí mismo para santificarnos. Para santificarnos.
mientras vamos recibiendo la cena, usted va a seguir prestando atención. Para santificarnos. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. El Señor nos va santificando. Es al revelarnos su palabra. Por eso, si usted es una persona que no le gusta meditar en la palabra del Señor, no le gusta meditar en lo que Dios le dice, en lo que Dios le habla, usted se está privando del único proceso que lo santifica. Es para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando Dios nos habla, nos va limpiando permanentemente, nos va limpiando. Y al irnos limpiando, nos va embelleciendo de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones que justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Entonces, amados, no he alcanzado a avanzar hasta donde quiero llegar. Pero vamos a considerar profundamente en nuestro corazón si nos estamos dejando preparar. Porque volvamos a leer allá Apocalipsis 19. Verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces Él va hablando a nuestros corazones y nos está diciendo, esto, hijo, no es correcto, esto debes cambiarlo, pero tú no puedes hacerlo. Recibe mi provisión, recibe de mí, para que eso que en ti es imposible se pueda dar. Recibe de mí. Tú no puedes amar a tu esposa como yo amo a la iglesia, pero si tú recibes de mi amor, vas a empezarla a amar, y ya no la vas a estar juzgando, criticando, como yo no lo hago contigo. Ya no la vas a estar señalando ni menospreciando, ni mostrándole sus errores y desaciertos permanentemente. Le vas a hablar en amor, como yo te hablo a ti. Disfruta de mi amor, para que ese amor sea extendido hacia ella. Y si ella se está dejando embellecer por el Señor, si se está dejando vestir de lino limpio, fino, resplandeciente, entonces ella cada día va a lucir con más belleza, con más esplendor. Porque hay mujeres y aún hombres que en este tiempo se sueñan en bodas, con matrimonios, con vestidos hermosos. Porque ese es el lenguaje de la novia. Es el lenguaje de la verdadera iglesia. La que se va a llevar el Señor es su novia. La hará suya por la eternidad. Y al hacerla suya, se convertirá eternamente y para siempre en su esposo. Pero para ser suyos por la eternidad, tenemos que ser suyos desde ahora. Suyos. Únicamente de Él, únicamente. Por eso en todas estas pruebas que Dios ha estado permitiendo,
se ha estado evidenciando la suciedad del corazón. No se detenga a mirar la suciedad. Venga con su suciedad a los pies de la cruz, para que sea santificado, habiendo sido purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Señor, mira cuán sucio estoy, pero aquí estoy. Te necesito, amada, te necesito. Por eso toda esta prueba que hemos estado viviendo, y aún las que Dios permita, están evidenciando cosas del corazón. No para que nos sintamos desanimados ni corramos lejos, sino que al contrario, con la suciedad venimos para ser lavados. Como dice Zacarías en el capítulo 12, que Él había abierto un manantial para la purificación del pecado y de la inmundicia. Un manantial. Toda la suciedad que brota de tu corazón te debe conducir a ese manantial que está brotando permanentemente para limpiarte, para purificarte, para santificarte. Es lo que dice. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. De los santos. Pero no consintamos más con el pecado. No consintamos más con la maldad. Porque la novia no está manchada. La novia está vestida con un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Usted nunca ve en una boda una mujer con su vestido manchado. De hecho, el vestido es hermoso, blanco, precioso. No hay mancha ni arruga, que era lo que no alcanzamos a mencionar. No hay mancha ni arruga allí, ni cosa semejante. El lino fino, limpio y resplandeciente, es la vida de una persona que está siendo santificada por el Señor. No hay mancha, no hay arruga, no hay contaminación. Y donde el vestido está arrugado, que es lo que vamos a hablar las siguientes veces, el Señor tiene que plancharlo. Tiene que traer calor, fuego de prueba. Hija, tienes este vestido aquí y hay que meterle fuego para que la arruga desaparezca. Porque dice que es un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, a fin de presentársela a una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni contaminación, sino que es santa y sin mancha. Entonces ahora la prueba es ese. Nos vio muchas arrugas, nos vio como acordeones. Entonces el Señor está ahí planchando el vestido, está planchando nuestro carácter, porque Él quiere un vestido resplandeciente, limpio, fino. Entonces nos está planchando. Y ahora no tiene que sorprendernos eso, porque hay arrugas muy fuertes, entonces toca mucho más calor y mucho más tiempo ahí hasta que eso ceda. Hay manchas que están ahí muy adheridas, porque es a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Entonces donde hay mancha, hay que hacer un tratamiento fuerte. Hay que echar límpido, hay que echar ácido, hay que echar cosas fuertes, hay que restregar con fuerza. Oye, tenemos que hacerlo, porque si no esto te va a manchar el vestido. Y tú no quieres salir el día de tu boda con semejante mancha. No quieres, ¿verdad? No, Padre. Bueno, entonces vamos a tratar esto ahora. Entonces, ¿por qué desconfiamos? Si el Señor lo que está haciendo es quitando las manchas, quitando las arrugas, quitando la imperfección de nosotros. Nos está santificando. Porque por eso dice Hebreos 12, que Él nos disciplina para que participemos de su santidad. La esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente.
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y Hebreos 12 dice que nos disciplina para que participemos de su santidad. Por eso, de todo mi corazón les pido que en este tiempo busquemos en oración con toda intensidad al Señor. Si usted es un flojo o una floja para orar, no haga que el Señor le dé más duro, porque la invitación es a su presencia, a venir a estar con Él. Debemos volvernos un pueblo de oración y de la palabra del Señor, porque si no lo hacemos, Dios va a tener que triturarnos hasta que reaccionemos. Humillémonos delante del Dios Todopoderoso ahora. Si está en aflicción, con mayor fuerza. Si está en un tiempo hermoso en su vida, hágalo ahora. Ahora. Ríndase. Reciba cosas por revelación, para que Dios no le tenga que despedazar el corazón. Y ahora que vamos a tomar el pan y vino, recordemos que su sangre es la que nos santifica, que es por su sangre que somos limpios de todo pecado y de toda inmundicia. Padre, por tu gran misericordia, Señor, ayúdanos a entender, Señor, el camino en el que estamos en tu presencia, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a entender, Señor, a qué tú nos has llamado, bendito Padre de amor. Ayúdanos a entender, Señor, Dios de los cielos, que todas estas aflicciones que tú estás permitiendo no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros cuando Cristo sea revelado. No nos dejes poner la mirada en las circunstancias. No nos dejes poner nuestra mirada, bendito Dios de los cielos, en las cosas que están pasando. Que te miremos a ti. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Que nuestra mirada esté única y exclusivamente en ti. Que no pongamos la mirada en las circunstancias, que no pongamos la mirada en las personas, que no pongamos la mirada en nosotros mismos, Señor, sino que te miremos a ti, Padre de la gloria. Porque si te miramos, vamos a recibir luz, vamos a recibir esperanza, vamos a recibir santificación. Ayúdanos a mirarte en este tiempo de prueba, en este tiempo de aflicción, Señor. Ayúdanos a mirarte, bendito Dios de los cielos, para que podamos ser transformados, bendito Padre de gloria. Líbranos, Señor, de seguir endureciendo nuestros corazones. Líbranos de seguir cerrando nuestros corazones a ti, Padre celestial. Líbranos de seguir andando desordenadamente, sin temor, sin respeto, sin reverencia. Líbranos, Padre, líbranos, Dios omnipotente y soberano Rey. Líbranos, porque a ti elevamos nuestra alma, porque a ti elevamos nuestro corazón, Señor. Padre, recuérdanos hoy que Jesucristo se ofreció a sí mismo en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Bendito Dios de la gloria. Y ese sacrificio es el único que limpia nuestros corazones, que lava nuestras vidas, que purifica todo nuestro ser, para que seamos presentados delante de ti, Señor, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Que nuestro vestido sea de lino fino, limpio y resplandeciente. Bendito Dios de la gloria. Señor, esa es la gracia que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Recuérdanos hoy que es Jesucristo quien nos santifica, quien nos limpia, quien nos purifica, a fin de presentarnos delante de sí como una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Ayúdanos, Padre, a entenderlo, Señor.